Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo ciclo que denominamos en el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, el CIF cuenta su historia. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el presidente de la entidad, Carlos Giametti, fundamentalmente con el objetivo de dejar registro y compartir con nuestros seguidores la historia del centro, es decir, cómo se constituyó, la mirada de cada uno de los integrantes, pero fundamentalmente esto que les decía recién, dejar registro de cómo se fue conformando lo que hoy es el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Entonces le quiero destacar a todos nuestros seguidores, a los interesados en... Bueno, muchas gracias por el impulso de este espacio y tener la oportunidad de conversar unos minutos contigo. Bueno, de cómo nació la idea. Bueno, antes que empezar con la historia, como hacemos con otros ciclos, sí, quiero que quede, o queremos que quede un registro de cómo es tu nombre y apellido, fecha de nacimiento. Bueno, bárbaro. El número de documento también puede ser. Bueno, soy Carlos Francisco Giametti, historiador de fútbol, actualmente dedicado de pleno a eso, ya que estoy jubilado. Nací el 15 de junio de 1951, o sea, ya estoy por llegar a los 71. Y bueno. ¿Y cómo nació este interés de recopilar información del fútbol en particular? No sé si también te juntaste a recopilar información de otros deportes. No, básicamente mi idea es el fútbol. Y esto como nació, bueno, en determinado momento, cuando me enteré por medio de mi padre que tenía un tío que jugaba al fútbol en el Club Almagro, me interesó, me llevó a ver un partido, yo era muy chico. ¿Qué edad? Y 12, 13 años tendría. Me llevó a ver un partido, y bueno, me interesó, llegué a casa, después al otro día compré el diario, me anoté todos los datos del partido, y ahí me surgió la idea, digo, me gustaría ver cómo fueron los otros partidos, cómo le fue. Y bueno, averiguando, mi papá me dijo, bueno, mira, podés ir a una biblioteca y buscar diarios antiguos, y ahí podés encontrar cosas de fútbol. Y bueno, así fue. Al principio unos problemas porque en las bibliotecas no dejaban entrar a menores. Claro. Salvo que vayan acompañado por el padre, y mi papá trabajaba, así que no podía, pero de alguna forma me iba arreglando. Y cuando llegué a la biblioteca ahí vi que no solo podía buscar el partido de la semana anterior, que realmente no estaba porque todavía no estaba en la biblioteca social. Así que entonces fuiste a la primera biblioteca a buscar información que tenías 13 años, 14 años, era un adolescente. Sí, ya tendría, sí. Y me deslumbró ver los tomos y digo, bueno, pero acá no solo puedo buscar el partido del año 63, sino puedo buscar el partido del año 34 y más atrás todavía. Y veía de todos esos tomos y digo, oh, esto es una locura, todo lo que voy a sacar, toda la información que hay. Imagínate, uno a los 15 años piensa que tiene 100, 150 años más para buscar datos, así que no hay problema, había tiempo. Y bueno, vamos a cómo en sí nació este tema del CIF. Y hay una cosa antes de eso, Carlos, pero ibas y tenías que registrar, porque ¿qué sacaba? ¿Fotos? ¿Cómo eras? ¿Empezaste a recopilar información? No, en el año 60 y pico, ¿cómo sacaba fotos? Tenía que llevarte la cámara, el rollo 36, no existían las cámaras fotográficas, como dicen ahora, ni los celulares, ni claro. Es más, no existía computadora tampoco, así que uno tenía que ir ahí y a mano, transcribir. Yo con el tiempo fui desarrollando algún sistema propio mío para ganar tiempo. Por ejemplo, cuando anotaba las formaciones, en lugar de poner González ponía G, y yo sabía que cada vez que encontraba G era González. Claro. Y cuando ponía GA era García. Claro. Pero bueno, después tenía que llegar a casa y volverlo a pasar a mano, porque todavía no había computadora. Bien. Pasarla a mano y con los errores que podía haber. Entonces me contabas que llega un momento de decir, bueno, a ver, si hay otras personas interesadas. Claro, porque yo veía cuando, en la medida que llevaba y traía esos tomos enormes, veía que había otras personas que estaban haciendo algo de fútbol también, veían páginas de fútbol. Y bueno, y yo decía, claro, a mí, por ejemplo, relevar un año de un solo equipo, y me puede llevar cerca de un mes. Si quisiera relevarlo de todo el campeonato, me va a llevar años. O sea, me iba a llevar más tiempo que el que tardó en jugarse el campeonato. Y como yo veía que había otras personas que hacían lo mismo, se me ocurrió pensar, si este señor hace 1934, yo hago 1935,
Después nos intercambiamos y acortamos el tiempo a la mitad. Y si somos 4, le acortamos una cuarta parte. Entonces yo empecé ahí, claro, era muy pibe, entonces muchos te miran raro, no te dan mucha bolilla, están en la biblioteca ocupado, están apurados, quieren escribir rápido. Pero bueno, me iba encontrando con la gente y les decía, ¿qué les parece? Y bueno, sí, unos sí, otros no. Y así fui tomando datos de la gente, me anotaba su teléfono y todo. ¿Vos pensás que en aquel entonces... ¿De qué año estamos hablando en esa época? Y más o menos el 70, los años 70, 75, un poco más adelante, perdón, un poco más adelante, porque la idea me fue surgiendo a mediados, fines de los 80. Ah, fines de los 80. Claro, por esos días me acuerdo que vi la editorial Cineret, de la revista Solo Fútbol, empezó a publicar el mensuario Superfútbol. Y en una Superfútbol vi un artículo que lo firmaba Jorge Ignacio Sepiulca, donde estaba la tabla acumulada de todos los equipos del amateurismo. Ajá. Entonces yo dije, bueno, acá hay otro tan loco como yo, tan o más loco que yo, que está ganando. Y... Es decir, que con él todavía no te habías cruzado en esas visitas a la biblioteca que habías hecho. No, a él no lo conocía la biblioteca, me llamó la atención justamente ver esa nota de una persona que yo no conocía la biblioteca, pero bueno. Ricardo Martolio, que era el autor de la revista Solo Fútbol, estaba en contacto con él, me pasó sus datos, lo fui a ver a una oficina que él tenía por el centro, era contador, Jorge, y le tiré la idea, y Jorge me miraba, como yo estuviera loco, me acuerdo que ponía las manos así, y así. Bueno, para estar un poco en esta tarea hay que ser un poco loco, ¿no? Como dice Jorge Gallego. Sí, de loco todos tenemos un poco. Y me dijo, y sí, podríamos hacer, dice, vamos a intentarlo, dice, si vos tenés datos, vamos a empezar ya a llamar a la gente. Y bueno, y lo comenté también ahí en la editorial Solo Fútbol, que pensaba hacer eso, y yo por ese entonces, antes había hecho una edición de una obra que se llamó La aventura del fútbol, fascículos, que realmente... ¿Esa fue tu primera publicación? Mi primera publicación, sí, y mi primera desilusión porque tuve un problema económico a raíz de esa publicación. Pero bueno, la rearmé y cuando salió la Solo Fútbol hablé con Bartolio y con Edmundo Armando, que era el director también de la revista, y ellos me dieron un espacio en su revista. Ajá. Me dieron toda una página para que yo rearmara la colección, la publicara de otra forma, que se llamó el Archivo del Fútbol, y bueno, y publicitaba lo que hacía, lo que escribía. Ahí ya estamos hablando de qué año. Y 86. 86. Sí, el 86 empezó a salir la revista, si no me equivoco. Parece 85, ¿no? 85. Bueno, yo habré empezado a editar estos cuadernillos en el 86. En el 86. Claro, el tiempo que necesité para rearmarlos. Es decir, que hasta el momento, desde tu adolescencia, era recopilar información, no con un fin comercial. ¿Nunca lo pensaste? No, como un fin comercial. Como un hobby. Un hobby, algo que me gustaba. Un hobby. Porque ya te digo, empecé con Almagro, pero después digo, bueno, pero no es necesario hacer solo Almagro, puedo hacer todos los otros equipos. ¿Y cuándo empezaste a contar información de otros equipos? Porque al principio Almagro. Sí, en los 70 habré empezado a recopilar información. Bien. Éramos, como dijo una vuelta Osvaldo Borgasi, éramos los adoradores del papel cuadriculado, porque podíamos ahí anotar los resultaditos de todos los partidos. Bueno, pero entonces ya te empezaste a vincular, empezaste a armar gente que encontraste afinidad. Claro, la gente de la revista me prestaba una página para yo publicitar lo mío, y en un determinado momento puse un pequeño anuncio abajo invitando a todos los que les interesaba la historia del fútbol a juntarnos para charlar diversas cosas. Ellos me prestaron ese lugar y encima me prestaron una oficina que tenían donde estaba la editorial, ahí en la avenida Corrientes, al lado de las Cuartetas. Y hicimos una reunión preliminar que realmente a la gente la convocamos por teléfono, la única forma que había. Fuimos convocando. Ahí ya estamos hablando año 86, 87. 87. Sí, 87, comienzo del 88. Okay. Y nos llamó la atención porque vinieron, no sé, más de 50 personas vinieron. No, muchísimo. Sí, lógicamente después se arma el descarte, algunos siguen, otros no siguen, pero bueno, formamos un pequeño centro. Por aquel entonces yo me conectaba mucho con instituciones similares que había en Europa, instituciones de historiadores, que era raro porque por ejemplo en Inglaterra había 2 o 3, en Suiza también había 2,
Había tenían hasta cierta- una en Luxemburgo. Había. Mira, ¿y tenían cierta antigüedad esas organizaciones? Sí, tenían pocos años. De hecho, ahora creo que actualmente ya no queda ninguna. Mira. La única que sobrevive por ahí es el CIF. Y cuando decidimos formar el centro, con una que yo estaba contentada era una España, porque conocía al amigo Luis Javier Bravo Mayor, actualmente todavía socio del CIF, después de hace como 30 años, y ellos tenían otra asociación que se llamaba CIF, Centro para Investigación de Historia y Estadística del Fútbol Español. Sigue existiendo. Sí, yo le pedí autorización a ellos para utilizar un nombre parecido, le saqué las dos E, Estadística y Español, y decidimos, bueno, vamos a hacer pero por ponerle un nombre, ¿no? Porque no era necesario, no era una institución formada ni nada por el estilo. Y en esa reunión principal, ya te digo, éramos como 50 personas, de las cuales, bueno, a veces es un poco el primer lugar de reunión, ¿cuál fue? Ahí en la oficina de Cineret, era Corrientes, no me acuerdo la dirección, es al lado de la cuarteta, en la galería que está ahí al lado. Y en esa primera reunión vinieron, ya te digo, como 50 personas, algunas de las cuales todavía, bueno, una sobre todo que yo recuerdo, que era Ricardo Gorosito. Ahí nos están llamando ¿no? Ya viene el primer interesado. Sí, el primer interesado. Ya bueno, digámosle que entre a ver si lo peleamos. Vinieron algunos que todavía, algunos siguen formando parte del centro. Lamentablemente Jorge Sepiurca falleció unos años después. Y bueno, y decidimos... Bueno, la biblioteca, el sector de la biblioteca en el centro de Pehuajó donde estamos lleva su nombre, ¿no? En homenaje a él lleva su nombre, sí. Y bueno, decidimos... ¿En esa primera reunión definieron el nombre? Sí, yo lo propuse porque ya te digo, yo estaba asociado a la CIF y me gustó el nombre y lo propuse y bueno, ninguno tuvo otro nombre para poner, así que lo formamos de esa forma. Esto fue, ya te digo, para mediados, fines del 88 y bueno, no teníamos lugar donde reunirnos ni nada, salvo que fuera en una casa y normalmente íbamos... ¿Cada cuánto se reunían? Nos reuníamos por lo menos una vez por semana. ¿Una vez por semana? Sí, una vez cada 2 semanas, a charlar, pero más que nada una reunión de amigos, íbamos a una pizzería, a un restaurante. ¿Pero una vez por semana era la reunión? Sí, al comienzo sí. En esos primeros años, inclusive después de un tiempo, una de las personas, que también de la primera hora, Ítalo Moreno, acá presente, tenía un conocido, creo que era un primo, ¿no? Que tenía una oficina en la calle Jean Lloret. Y bueno, él a las 6 dejaba la oficina libre y nos había prestado el lugar para reunirnos ahí. Y empezamos a formar la primera rudimentaria biblioteca. Llevábamos las colecciones, teníamos, la gente aportaba. Y bueno, estuvimos... Y Carlos, ¿y ya en esa época, después de esas reuniones, obviamente se iban a comer, a compartir, a tomar algo? Era normal, ya te digo, era más que nada un grupo de amigos. Y bueno, aparecieron los primeros muchachos. A veces es ingrato nombrar las personas, pero porque uno siempre se olvida de alguien. Pero bueno, yo podría recordar de la primera hora a Ricardo Gorosito, Carlos Montaldo, que después dejó de estar, Jorge Barberini, que fue el primer vicepresidente, Jorge Gallego, Oscar Barnadi. Yo tenía mucho contacto con la gente de Solo Fútbol, que no solo eran socios, o no eran, pero apoyaban la idea. Roberto Brusman, Lito Traves, Daniel Mastroianni, bueno, y así fueron apareciendo algunos y se formó ese grupito. Después tuvimos por temas económicos, el primo de Ítalo dejó de tener la oficina y bueno, nos levantamos nuevamente. Fuimos a parar de nuevo, íbamos por ejemplo a una... No tenían lugar, no tenían cancha. No teníamos cancha donde jugar. No tenía cancha, claro, sí. Normalmente nos reuníamos en un boliche que creo que se llamaba Oriente, una pizzería, en Avenida Mayo y Bernardo Irigoyen. Ese era el lugar donde nos reuníamos. Empezó a venir también Rodolfo Visco, Fernando Ajuaga, otras personas que se fueron agregando, Gustavo Leiva, en ese primer centro original. Y después por esas cosas de la vida y de la situación económica y laboral de cada uno, medio fue cortándose un poco.
pero las reuniones se siguieron haciendo, ya se hacían por ahí una vez cada mes y por ahí un día no se podía, entonces pasaban 2 meses. Eso fue por el año 80. Mirá, acá yo les quiero mostrar, sí, porque cuando hicimos el primer grupo, editamos un boletín, no sé si la cámara lo puede tomar bien, seguro que lo toma de revés, pero bueno, pero ustedes si lo ven este boletín parece una cosa prolija, pero ustedes piensan en el año 89, no había programa de computación, no había... Claro, para la gente joven, Claro, no había, entonces había que escribirlo, por suerte sí ya existía la computadora, había que escribirlo y después lo armando pegatina, era pura pegatina. Y bueno, y editamos así y nos intercambiábamos con las otras asociaciones del exterior, todavía quedaban algunas, fueron Y desapareciendo. Carlitos, ¿y en esa época qué tenían? ¿Algún objetivo, trabajo, condiciones? ¿Podían llegar a conformar ese tipo de estructura o no? Porque era todo informal. No había personería jurídica, no había un formato, una organización, ¿o sí? No, éramos pocos, en ese entonces seríamos 20 o 30 y era entre esa cantidad difícil encontrar 3 que tuvieran el mismo interés. Entonces nos intercambiamos información más que nada. Se formó algún grupito de gente que por ahí era fanático de un mismo club, entonces trabajaban juntos. Pero era más que nada hacer este trabajo, juntarnos, conversar y todo eso. Y ya te digo, para el 90 y pico, no me acuerdo de problemas económicos que pudo haber habido, medio se fue deformando, medio fue desapareciendo. Y ya a comienzos del 2000 empezamos de nuevo a darle manija. ¿Qué pasaron casi 10 años? ¿El 89, 90, 2000? Del 90 al 2000, sí. Casi mirá. 10 años estuvimos siempre con... El contacto siempre se mantuvo. Ok. Pero, ¿Y vos seguías recopilando información? Sí, yo seguí toda mi vida, ya cumplí más de 55 años con este trabajo. Y un punto antes de saltar a esa etapa de la historia, es decir, el CIF tiene una vinculación muy fuerte con lo que sería la editorial de Solo Fútbol, entonces, con la revista Solo Fútbol, bueno, no? El contacto era mío más que nada y ellos cuando me... Pero la primera reunión fue en la editorial Tinelli. Sí, porque hablé con esta gente, le dije, mira, queremos hacer una reunión, y él me dice, pues mira, acá tenemos una oficina que está vacía, si quieren úsela, en un salón muy grande, pero no, eso fue el único contacto, y bueno, después evidentemente cuando se fundó esto, ellos nos dieron un espacio, a hablar... Te lo marco, Carlito, porque la revista Solo Fútbol... bueno, fundamentalmente lo pienso para la gente joven que no sabe ni de qué hablamos, que la revista Solo Fútbol es una revista paradigmática, ¿no? Muy importante para todos los que nos interesan estos temas, ¿no? Era una revista que hoy no existe, No hay ninguna revista ahora que te publique la formación en el fútbol del interior o de la tercera división o quinta división, como sería ahí. Pero bueno, lamentablemente hubo otros medios que arrasaron con el Solo Fútbol porque salían al día siguiente, pero Solo Fútbol por ahí tardaba unos días y bueno, la inmediatez de todo, así que... Y además está internet, el costo del papel, de una publicación en papel, ¿no? Después para ir para entonces, a ver, perdóname, sí, te iba a llevar al 2000, esta etapa que yo te corté. Sí. Bien, ¿cómo es la reorganización? Bueno, ya muchos de los primitivos integrantes seguían estando y nos seguíamos juntando. Por ahí aparecieron otros como Osvaldo Borgasi, Jorge Gallego, Luis García, Raúl Ramírez, vos mismo, Fernando Serra. Y bueno, y ahí en el grupo hay una persona que nunca se asoció al CIF, pero yo la considero una persona muy importante para todo esto, porque a mí personalmente me bancó todas estas locuras. Te imaginarás que estoy hablando de mi esposa, ¿no? Claro. Nunca me bancó, nunca se le ocurrió decir, te juntás con esos borrachines que hablan de fútbol, nunca. Bueno, todos nos es más, a veces te digo que a todos nos dicen un poco eso, claro. Lo que están mirando y aparte ella tiene una virtud que habla con la gente y todo lo que habla se lo acuerda, y yo todo lo que hablo me olvido. Ella es la que entonces dice, no, fulano, la que está casada así, mengano, el que vive en tal lugar, yo me lo olvidé todo, ella se lo acuerda todo. Así que es mi público relacionista. Sí. Bueno, en el 2000 nos seguíamos juntando, apareció esta otra gente. Y ¿También se contaban de manera semanal? ¿O ya más? No, por ahí mensual. Sí, por ahí mensual, que fue lo que después se hizo tradicional y todavía se conserva ahora, ya era mensual. Y empezamos a juntarnos los primeros viernes de cada mes. Ya por ahí recorríamos otros lugares, íbamos a
a una cantina que tenía el ex jugador de Boca, Osvaldo Narrielo. Después deambulamos por otra que estaba en Centenera y Alberdi. Siempre donde éramos bienvenidos, porque encima éramos comensales, así que hacíamos el gasto, ¿no? Pero también yo recuerdo, pero esto yo te estoy hablando 2003, ya en la UTBA, por ejemplo, reuniones ahí varias veces. Claro. Claro, pero eso ya fue con la formación del centro, sí. Ah, ok, en la UTBA. ok. Ya por ese entonces habíamos perdido la biblioteca, que después de perderla en Chanyauré, tuvimos un poco un aporte nuevamente de Ítalo Moreno, que tenía una oficinita en el cine. Y que ahí trasladaron, bueno, ahí está, el segundo tiempo, el segundo cuarto. Ya viene el segundo asociado. Sí, sí, sí. Y ahí trasladamos parte de la biblioteca y después, cuando tampoco pudo hacer eso, la repartimos en distintas casas. Ah, ok. En Serra, en la mía, en el Colegio Gallego. Bien. Pero apareció algo que fue importante. Ya por ese entonces, en la segunda etapa, ya había aparecido, ya había internet. Claro, ya estamos hablando de qué. Sí, todavía no, 2000, 2001. Sí. Sí. Todavía no había Facebook, pero había internet. Y uno de los muchachos que trabajaba mucho con esos temas de computación, en la fábrica donde trabajaba, fábrica de autos, creo que era Volkswagen, creo que era, que es Osvaldo Borgasi, Osvaldo, claro. tuvo la idea de decir, bueno, voy a armar un grupito para que nos conectemos por Yahoo. Ajá. Y bueno, y eso fue algo que le dio otro impulso también, porque Mirá. ya otra gente que por ahí no estaba, no vivía cerca nuestro, se podía contactar. Entonces ya teníamos una forma de interactuar, ir juntando interactuar más rápido. Exacto. Bien. Y bueno, después a raíz de eso surgió la idea de decir, bueno, entonces ya que está, ¿por qué no le damos una estructura legal, formal, Claro. al CIF? Claro, porque hasta ese momento no tenían, no existía. Era nada más un grupo de amigos. Bien. Pero bueno, entre el grupo ese de amigos estaba, lo mencioné antes, Raúl Ramírez, que era abogado, y él fue el que tiró la idea de, bueno, podemos darle una estructura legal. Una un marco estructura legal. legal, sí. Que bueno, nos puede servir para distintas cosas, sobre todo para no ser nadie, sino ser nadie. Claro. Y bueno, decidimos refundarlo sería la segunda fundación, solo que no como pasa con los clubes que a veces no lo reconocen. Nosotros decimos que la fundación formal es en el 2002, pero bueno, el centro es del 1988. Claro. 23 de noviembre del 2002 decidimos, fue el día que se eligió para esta fundación. Uno de los socios de ese momento, Pablo Buldau, nos consiguió la posibilidad de hacer una reunión en el Club de Excursionistas, que me acuerdo un anecdótico, creo que fue un sábado, ¿no? Fue un sábado, y cuando fuimos a la cancha, al entrar al salón, pasamos por la cancha, estaba lleno de piedras. Había habido un partido un poco polémico, parece. Menos mal que fuimos después. Comunicación exclusionista. Comunicación excursionista me quedó acá el Mira, con él también vamos a conversar. Sí, sí, sí. Él no solo la primera hora, sino que toda la vida fue el tesorero. Bien. Y nos va bien económicamente, así que suponemos que lo hace bien. ¿Quién es él? ¿Quién es? Él lo nombré. No. Sí, Ricardo Grosito. Ricardo Rosito. Dije la Ah, primera Ricardo hora. Rosito. Bueno. Sí, sí. Bien. Como para cerrar este primer bloque, Carlos, entonces la reunión entonces refundacional se hizo en Excursionista, en el En Club Excursionista el Excursionista 23 de noviembre del 2002. del 2002. Y ahí se decidió, se formó como una asociación civil sin fines de lucro. Ok. Una comisión directiva, Se nombró una comisión directiva. te designaron como presidente. Yo era el presidente, bueno, era el fundador, así que era el presidente, ya se que había fallecido. El vicepresidente era Barberini, Jorge Barberini. El tesorero era Ricardo Grosito, el protesorero Carlos Montaldo, el secretario Borgasi y el secretario de Acta Fernando Serra. Bueno, y después estaban los titulares, que son muchos los que nombré, Eduardo Imas también, Roberto Allá Fernando estaba en esa época. Sí. Ítalo Moreno, Luis García. Con eso formamos la comisión y nos largamos ya a trabajar. Bien. Bueno, si te parece, Carlos, cerramos ahora y ahora retomamos en uno. Acá me dicen que no, que ya vamos a. Tenemos tiempo. Concluir Bueno. ahora, pero tenemos un poco más de tiempo. Bueno. La tanda va más tarde, así Sí, que tenemos unos minutos. Oye, me son 34 años del centro. No lo podemos resumir en media No, hora. es difícil, es Y difícil. bueno, hay que explicar bien cómo es esto. Y entonces, Carlito,
la reunión de excursionistas, se arma la comisión directiva y ya se le da una formalidad, un marco legal y una formalidad. Empieza a trabajar en comisiones. Con la complicación también, ya sabemos que lo legal trae ciertas complicaciones. Sí. Hay que hacer un balance, hay que hacer una parte administrativa, hay que hacer actas, hay que hacer asambleas. Por ahí antes nos reuníamos a hablar de fútbol y ahora no solo tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de temas legales, claro. De cuándo se presenta esto, qué día se hace la asamblea. Pero bueno, qué sé yo, lo venimos haciendo, o sea, el núcleo embrionario del CIF se mantuvo bastante fuerte. En estos últimos tiempos hemos tenido la suerte de que se han incorporado gente joven, gente con visión para las cosas, como es tu caso, con visión para las cosas, no digo empresarial, pero bueno, societaria, digamos. O gente más joven como Fernando, que nos bajan el promedio, que no solo que nos bajan el promedio, sino que traen y aporten nuevas ideas, claro, porque yo hace, ya te digo, 34 años que estoy en esto, en algunos momentos yo digo, quisiera hacer otra cosa, me siento cansado, ¿viste? Pero viste, ves la gente que empuje y decís, no, pero no me puedo quedar atrás. Pero que cuando vos decís te cansa el juntar información, el seguir investigando, ¿no? No, eso no, porque lo disfruto. De hecho, ayer incluso estuve en la biblioteca y estuve como 5 horas sacando información del fútbol de Catamarca. Sí. Hay un concepto que me gustaría que quede grabado en esta instancia, Carlitos, que contigo lo hemos hablado, el ser historiador, estadígrafo y este mix. Sí. Que hemos acordado y que nosotros lo tenemos entre los objetivos y valores nuestros que están publicitados en las redes sociales. Pero me gustaría, porque vos tenés una mirada muy clara con respecto a eso, ¿no? De cómo es la estadística aplicada en investigación histórica, ¿no? Y hoy que está mucho de moda, ¿no? Cuando los clubes se agregan años, sí. ¿no? Porque los clubes, como dice Raúl, son diferentes a los seres humanos, se agregan años en lugar de sacarse pero se agregan, sí. Entonces, casi todos los clubes quieren tener más de 100. Claro, quieren tener más de 100, sí. Entonces me gustaría tu mirada con respecto a eso, que es muy interesante. Bueno, mi mirada en especial, inclusive la he empleado varias veces en el grupo, es digo hacer muy bien la diferenciación entre historiador y estadígrafo. El historiador es el que busca los datos, investiga todo, averigua, lo publica, lo publicita, lo da a conocer y después dice, tal equipo ganó este torneo. Porque salió primero por la suma de puntos. Ahora, ¿dónde va a poner palote? Eso es un trabajo del estadígrafo. Yo trato de no meterme mucho en influir en que no, este campeonato hay que contarlo como que es de primera o como que es de liga. El otro día justamente hablábamos con Osvaldo Borgasi, con el libro que hizo él de la Captive Competition, y yo le decía, pero mirá, esta copa nació, que jugaban argentinos y uruguayos, entre naciones, entonces internacional. Unos años después se seguía llamando igual, pero ya no eran, los uruguayos ya no estaban. Y jugaban los equipos de primera, pero nada más los de acá y a veces los de Rosario. Unos años después pusieron también a los equipos de segunda. Entonces no era un campeonato de la primera liga, era un campeonato de toda la asociación. ¿Viste? La misma copa tiene. Entonces, si yo, ¿dónde pongo el palote? ¿En Copa Internacional, en Copa de Liga o en Copa de Primera División? Esas son las cosas que yo creo que tiene que diferenciar al historiador del estadígrafo. El historiador cuenta lo que sabe que pasó, con la mayor cantidad de datos posible. Pero después la opinión, yo siempre digo, bueno, yo también puedo opinar como estadígrafo, que lo más importante del fútbol argentino es el campeonato de primera vez de 1968, que lo ganó el Magro. Pero bueno, eso sería una truchada, pero bueno, yo por ahí, para mi estadígrafo, estadística personal puedo hacer eso, ¿viste? Y hay otro que agarran y sacan, no, el amateurismo no sirve, entonces le saco, se pelean los de San Lorenzo con los de Huracán, los de Racing con el Independiente y los de Boca contra los de San Lorenzo, porque si le agregan el amateurismo Boca lo pasa, y eso me parece que no está bien, que no es necesario. Yo cuento lo que pasó, si fue en el año 28, si fue en el 35, y bueno, es independiente, cada cual lo tome como quiera. Bien. Esa es mi visión personal. Bien, Carlitos, ya nos piden que vayamos redondeando como para una síntesis de los últimos años, hechos que vos quieras destacar, sí, y que quieras dejar registro de tu mirada. Bueno. Imagínate que te están escuchando 5 años adelante. O gente más joven que lo está viendo a esto. ¿Qué le contarías así como hechos más destacados? Porque hablamos casi en detalle hasta la reestructuración y después, sí, sería 2003.
¿no? 2002. 2002, yo digo 2003 porque 2003 me sumé. Pero hasta esos años. Después de esa época hasta el presente, si quieres hacer una síntesis muy apretada. Bueno, lo hacemos para para vos hechos. Ahora ya, síntesis, muy apretado. Que para vos sean destacados. Bueno, yo creo que un hecho destacado, por ejemplo, podría ser que a eso ayuda también el tema de la industria de las imprentas. Antes de editar un libro, a vos te obligaba a editar 3.000 ejemplares, ibas a vender 100 y los 2.900 lo tenías que comer como puchero. Y entonces perdías un montón de plata. Ahora no es tan así, ahora existe lo que se llama la impresión digital, que uno puede publicar más fácilmente. Que es más barato. Es más barato y no te arriesgas tanto. Okay. Si a eso le agregamos con que en este grupo surgió ese impulso de decir, bueno, yo escribo de esto, yo escribo lo otro, si el material que me faltaba lo puedo conseguir acá, lo puedo preguntar a otra persona, me junto con otro. Y yo creo que hemos visto, y todo el mundo lo notará, desde, no sé, un poco antes de 2000 hasta ahora, la cantidad de libros sobre fútbol que aparecen en la librería, ahora sí, en los estantes, aparecen un montón. Y antes se escribía una historia de Boca, una historia de River, y ahora te puede aparecer una historia de San Telmo, una de Cristal Suárez, una de Cañuela. Bueno, Cañuela no sé si salió, pero hay que hablar con la gente de Cañuela a ver si salió a Vos marcaste un tema que cada vez me interesa más. En estos días salió una historia de Chupanqui. ¿Quién iba a imaginar que Chupanqui, un clásico tipo de la 50 años atrás, iba a tener un libro? Bien, sí, pero así pasó. Y eso creo que es y puntualmente en el hecho de, y en el CIF, en la evolución del CIF, bueno, en la... ¿qué hitos marcás? Como para ir cerrando. Bueno, yo creo que el CIF de alguna forma ha sido el impulsor de que los diarios, en los medios, la previa a los partidos tengan la importancia de sus estadísticas, sus historiales. Eso hace un montón de años no existía. Yo digo, la Bruna nunca se habrá enterado de que él era el máximo goleador junto con el hijo del fútbol argentino. Recaratini se fue de Almagro enojado en la cancha en un partido que le fue mal y él nunca habrá sabido que era el partido número 300 de él en su carrera. Antes no se conocían esos datos, por ahí puntualmente alguna revista publicaba algo, pero sin base científica, digamos, por ahí alguno que llevó el detalle. Bueno, nosotros creo que hemos impulsado eso. Que se aportó del CIF para eso. Claro, de darle mayor importancia. Claro, alguno puede decir la historia pasada no hace al presente, pero bueno, es un detalle que agrega. El argentino ya de por sí no es muy amante de su historia, ni siquiera la historia de sus próceres. Sí, muchas veces el presente te come el pasado, ¿no? Es decir, todo es presente y no... Claro. Pero tampoco es necesario que el pasado te obnumile el presente. Sí, por supuesto. Pero no es malo conocer las dos cosas. Exacto. Bueno, yo creo que los historiadores lo que hacemos es eso, tratar de refrescar, qué sé yo, a mí cuando me preguntan, decime los 10 mejores jugadores del fútbol argentino. No, le digo, mirá, yo desde 1891 hasta 1970 no vi nada. Son 80 años que no vi. Y yo por lo que leo, Jorge Brón era un genio. Y Alberto Aco también. Pero yo no lo puedo decir que hayan sido mejor que Maradona, que Messi, porque no los vi jugar. ¿Pero te das cuenta? Pero la idea es de que la historia trae a esos jugadores y te dice, bueno, Jorge Brón fue tantas veces capitán del seleccionado argentino, jugó tantos partidos, hizo tantos goles, jugó del número 2 al número 11 en todos los puestos, y Oaco era un tipo que gambeteaba a 10 jugadores a la vez, y después volvía atrás para volverlos a gambetear. Entonces me tengo que imaginar que era un gran jugador, pero es basado en ese conocimiento histórico. Si no, alguien, ¿cómo puede decir? Yo por eso cuando me dicen, decime los 10 mejores jugadores del fútbol argentino, digo, bueno, mirá, te puedo nombrar 1000 jugadores. Si me das tiempo, tenés tiempo, 3 horas, te nombro 1000 jugadores. Entre esos seguro están los 10 mejores. Pero bueno, es un hecho subjetivo el ser mejor o no ser mejor. Es difícil que alguien nombre como mejor jugador a un arquero. Y sin embargo el arquero es tan importante como el número 9 que mete los goles. Perfecto. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Y saben, más información en nuestras redes sociales. Ahí están las condiciones para asociarse. Muchas gracias. Bueno, los estamos esperando.